Bueno, hoy la clase va a ser de actuadores, la vamos a basar en actuadores neumáticos y vamos a ver los tipos y las funciones que cumple cada uno. Como para ir entrando en tema, un actuador es un dispositivo que transforma algún tipo de energía, puede ser hidráulica, neumática o eléctrica, en algún proceso o algún movimiento, es lo que vamos a necesitar prácticamente nosotros, que va a estar controlado, en el caso nuestro de los actuadores neumáticos, por válvulas. En el caso de un actuador hidráulico, lo mismo, va a transformar energía hidráulica, es decir, aceite a presión, en algún movimiento, un movimiento donde un vástago sale o entra, o algún motor gira. En el caso eléctrico también lo mismo, si son actuadores eléctricos va a tener un controlador, o si es un motor, que también es un actuador, por ende va a ser accionado por un contactor, ¿no? Como para que vayan teniendo en cuenta de que tenemos una parte que controla al actuador y después tenemos el actuador en sí que va a ser el movimiento que nosotros deseamos. Estos tipos de movimientos pueden ser lineales, sale o entra un vástago, o circulares. Esos circulares pueden ser de rotación permanente o de un ángulo de giro. Entonces lo podemos clasificar en sí a cualquier tipo de actuador en el tipo de movimiento que puede tener a la salida, el tipo de energía que lo acciona y el tipo de función que puede cumplir, ¿no? Tenemos algunos que son de abrir y cerrar o de fin de carrera y contraerse, o alguno de que se puede posicionar a un cierto grado de apertura, es decir, si el vástago sale de 0 a 100 o si gira de 0 a 300 grados, bueno, lo ponemos en 150 grados o lo ponemos al 50% al vástago. Después tenemos algunos que son de cierre de emergencia, ¿no? Que ante la activación, automáticamente que se cierra una puerta de emergencia, y tenemos de otros tipos. Actuadores hay montones. Pero como decíamos, nosotros vamos en esta clase a centrarnos en los actuadores neumáticos. Y vamos a centrarnos sobre todo en los que tienen movimientos lineales y rotativos. Acá podemos empezar a ver un actuador neumático, y vamos a ver, bueno, todos los tipos que hay, y acá por el otro lado estamos viendo un actuador de giro. En este caso es de giro limitado, ¿no? Un giro continuo ya pueden ser, son más relacionados a los motores neumáticos. Bueno, vamos a empezar por el más simple de todos, que es el cilindro de simple efecto. Cilindro porque, bueno, porque está construido a base de un cilindro, ¿no? Y tenemos varios tipos. Y de simple efecto llamamos a cuando nosotros controlamos un solo de los movimientos, o sea, o controlo la salida del vástago o la entrada del vástago, o sea, que se comprima o que se expanda. El aire, en el caso de este, fíjense, todos de estos está el resorte del lado de la contracción, o sea que nosotros vamos a poder ingresarle aire a la parte trasera, en este caso a la parte izquierda del émbolo, y vamos a generar una fuerza hacia la derecha. Y también tiene una cavidad donde deja todo el aire que está a este lado, lo deja purgarse. Acá tenemos algunas animaciones. Acá tenemos un sistema de control de este actuador de simple efecto. Y fíjense que lo único que hacemos es agregarle aire o liberarlo, ¿no? O sea, ingresar aire comprimido o liberarlo. Y vuelve naturalmente por un espiral, un muelle, un resorte que tiene, y vuelve naturalmente. Es decir, este actuador hace solo fuerza hacia la salida del vástago. Es decir, que si nosotros tenemos que mover
o empujar una carga, la va a mover solo, en este caso este actuador, solo hacia la derecha. Cuando vuelva a la izquierda, va a tener que retornar sin la carga, ¿no? Fíjense acá que hay una disposición correcta e incorrecta. En este caso, bueno, esta carga es movida hacia abajo y después retornaría al vástago solo, ¿no? La carga quedaría abajo, o por ahí comprimiría, por ejemplo, prensaría algo, o sea, una pata de jamón, si quieren hacerse una máquina para que prense patas de jamón. Pero cuando vuelve el vástago no la puede subir porque el resorte es el que realiza la fuerza y ese resorte tiene una fuerza máxima, que es lo justo y necesario como para que el vástago vuelva y no para que traiga y para que realice una fuerza. Bueno, acá tenemos un despiece. Si después lo quieren ver en detalle, aprovechenlo, mírenlo en detalle, pues tiene un montón de partes. Tiene la parte de retén, el ingreso de aire, bueno, tiene un montón. Y vamos a ver que después hay algunos que tienen alguna complejidad mayor. Bueno, por otro lado tenemos cilindros de simple efecto, porque sigue siendo esta placa que ven acá, en realidad es cilíndrica, y también de simple efecto porque hace fuerza solo a la expansión, a la compresión vuelve por su propio peso. Está construido por una membrana y son para movimientos muy cortos, para estampar o para hacer impactos relativamente de pequeño movimiento. Acá ven que cuando ingresa el aire, este cilindro sale, pero hasta ahí nomás, digamos. Son carreras muy cortitas. Y cuando se descomprime, se despresuriza, bueno, el cilindro retorna por su propio medio. Vayan viendo esto, que es la simbología. Esto no es digamos, un dibujo al azar, sino que es la simbología, como en el caso anterior. Fíjense que esta simbología tiene el ingreso de aire por un solo lado y el retorno con una espiral. Esto está indicando que es un cilindro de simple efecto. Después tenemos otro tipo también de cilindro de simple efecto o de membrana. Ya estos son por ahí un poquito distintos de forma, pero a fines de movimiento es muy similar al otro. Acá la diferencia, bueno, que es un vástago el que sale y puede tener ya un poco más de recorrido, pero son bastante reducidos. Ya estos, seguimos en la misma serie de membrana, de simple efecto, pero ya estos podemos ver de que esta membrana es enrollable y que este movimiento de este vástago ya puede ser un poquito más pronunciado. Es decir, va a tener una carrera un poco más larga. Pero bueno, el principio de funcionamiento siempre es igual. Es una membrana, en este caso, al ser enrollable, bueno, se puede estirar un poquito más y podemos lograr carreras un poquito más largas. Acá más o menos representa eso. Y siempre el retorno es a través de un resorte. Y ahora sí, saltamos a los cilindros de doble efecto, donde vamos a controlar tanto el avance como el retroceso de este cilindro, de este vástago. Fíjense que acá la simbología cambió, ya tiene doble entrada, y no tiene más el resorte que hacía que este cilindro retornase por su propio medio. Como ya lo habíamos visto en uno de los cálculos que hicimos al principio, la fuerza que hace este cilindro a la salida no es lo mismo que al retroceso, o al avance y al retroceso son distintos. ¿Por qué? Porque cuando este cilindro está acá, acuérdense que este área hay que restarle el área del vástago
porque esta área que está ocupando el vástago no está ejerciendo presión en dirección del avance o el retroceso del cilindro. Entonces, este cilindro tiene más fuerza al avance que al retroceso. Eso se acuerdan que lo habíamos hasta calculado, ¿no? Esto es siempre y cuando la presión de entrada de los dos lugares sea la misma, ¿no? Si nosotros controlamos la presión tanto digamos, de la culata o del cabezal, podemos lograr de que esa fuerza sea la misma, ¿no? Bueno, acá tienen un desarme, ¿sí? Para que vean. Fíjense que tiene, al ser de doble efecto, generalmente tienen doble sello. ¿Sí? Y acá también tienen el despiece para que puedan ver todos los elementos que conforman el cilindro. Bueno, por otro lado tenemos igualmente un cilindro de doble efecto, pero bueno, sepan que hay series que son compactas. La ventaja de estos cilindros que son compactos, son hechos, fíjense, en una sola pieza. Tienen toda la parte de la culata del cilindro, que está toda fundida o rara vez mecanizada, pero está hecha en una sola pieza, y después tienen cabezal en otra pieza. Fíjense todas las piezas que teníamos acá, la culata, tornillo, teníamos un montón de piezas. Acá es un vástago con un émbolo que tiene sus sellos y está mecanizado, ¿no? Y después tenemos la culata del cilindro y el cabezal con sus retenes, ¿no? Pero fíjense que la simbología es igual porque es un cilindro de doble efecto. Después tenemos este tipo de cilindros que siguen siendo de doble efecto, fíjense, dos entradas, pero que tienen amortiguación. La amortiguación es, en este caso, al fin de la carrera, son los últimos 5 o 10 milímetros del recorrido, ¿no? Quiere decir que cuando este cilindro salga, avance o retroceda, los últimos 5 cilindros, los últimos 5 milímetros, van a poder ustedes regular con qué velocidad vuelve para que no golpee la culata o el cabezal. Eso hace que la vida de este cilindro, bueno, como decíamos, al regular la velocidad del vástago en los últimos centímetros o en los últimos milímetros, bueno, hacemos que ese vástago no impacte con la culata o con el cabezal y vaya deteriorando el cilindro, ¿no? Hace que después empiece a tener pérdidas, que empiece a fallar. Todo este sistema, acá está esquematizado, se regula, es una válvula antirretorno, que ahora vamos a ver una animación de cómo funciona, vamos a avanzar para aprovechar, de cómo funciona esto. Fíjense, este cilindro vuelve rápidamente, pero en un momento este pedacito sella acá y deja de que el aire, todo este aire que está acá, pase por acá. Esta válvula antirretorno lo traba, entonces no puede salir. Entonces empieza a salir por acá y uno le regula con tiene un tornillito, con un punzoir, pareciera, le regula la cantidad de aire que deja pasar por acá, entonces le regula esa velocidad de esos últimos milímetros de recorrido del vástago. Fíjense, el vástago vuelve con todo, pero regulamos los últimos milímetros. Fíjense la simbología, que tiene acá una flecha donde se le puede regular. Después acá tenemos los cilindros de doble efecto, pero tiene palpación sin contacto. ¿Qué quiere decir esto?
Este cilindro es igual al anterior, con amortiguación, es más, hasta tiene amortiguación. Es de doble efecto, cumple con lo mismo, tiene mayor fuerza al avance que al retroceso, pero este cilindro tiene acá en el medio un émbolo que está magnetizado, es decir, tiene un imán, ¿no? Entonces, si ustedes colocan de este lado un sensor magnético, ¿no? Es decir, que cuando pase se pegue, ¿no? Porque el imán va a tender a hacer que se pegue, ese manda una señal y uno puede detectar en qué posición está, ¿no? Si es de fin de carrera, o sea, ponemos un sensor acá o un sensor acá abajo, nosotros detectamos si hemos llegado a esa posición y bueno, cumplir con decir, bueno, listo, ya llegaste al final, ahora volver. O medir, hay sensores que te miden en todo el largo del cilindro, es decir, en qué posición, y nosotros detectamos en qué posición de todo el recorrido está el cilindro. Fíjense, generalmente estos cilindros tienen ranuras donde van estos sensores, donde uno lo calibra en ese recorrido y lo ajusta. Fíjense acá que estos sensores están por fuera, no están por dentro. Si no, otra manera sería poner al vástago o al elemento que estamos moviendo un sensor de contacto, es decir, tipo un switch, y cada vez que pase por ahí, bueno, detecta esa posición. Pero bueno, estos son muy precisos y son muy rápidos también para todo lo que es el comando de válvulas. Después tenemos cilindro de doble efecto con doble vástago. ¿Qué es esto? Bueno, es un cilindro, como está esquematizado acá, que tiene vástago de los dos lados. Entonces, digamos, el vástago sale de abajo o de arriba. No es que tengamos, o sea, si un vástago entra, el otro sale, ¿no? Están solidarios y, a diferencia de los otros que estábamos viendo de doble efecto, este ejerce tanto hacia arriba o hacia abajo la misma fuerza, porque a ambos se les ve reducida el área por los vástagos. Otra de las ventajas que tienen estos cilindros es que tienen doble apoyo, es decir, fíjense de que nosotros, para que volvamos a la imagen que está quieta, nosotros en un cilindro común tenemos el émbolo donde apoya, que este émbolo hay que tratar de ejercer la menor fuerza de flexión, ¿no? Si nosotros le hacemos una carga así, a medida de que el vástago salga, va a tender a flexionar. Entonces, bueno, acá estos émbolos, no, ahí se me borró la palabra. El vástago, estos vástagos tienen doble apoyo, o sea, tienen apoyo en esta zona y tiene apoyo en esta zona. Entonces, bueno, permite de que esa carga que flexione sea un poco mayor, ¿no? Con respecto a los otros, porque si no el otro carga toda la fuerza sobre el sello del émbolo. Y eso después se ve deteriorado en la vida del cilindro. Acá tenemos el funcionamiento. Y fíjense la simbología. Esta simbología, váyanla aprendiendo así a medida de que cuando empecemos a trabajar con la simulación, prácticamente donde recurren por los elementos va a estar por esa simbología. Otro de los cilindros que tenemos son en tándem. En este caso son cilindros, como vemos, de doble efecto. Y en tándem, ¿qué quiere decir? Bueno, que tenemos como si fueran dos cilindros empujando un mismo vástago. Esto lo que hace es aumentar la fuerza
casi al doble, ¿no? Porque es como que están haciendo fuerza sobre el mismo vástago 2 cilindros, ¿no? Esto es para cuando necesitamos aumentar mucho la fuerza. Acuérdense que con respecto, por ejemplo, a la tecnología hidráulica, la neumática tiene mucho menos fuerza de empuje, ¿m? Aunque por ahí tiene mucha mayor velocidad. Entonces, pena en lo que es fuerza. Esta es una manera de, bueno, aumentar la fuerza. Y también hay situaciones donde hasta pueden generar, como vamos a ver, otro tipo de cilindros, de doble movimiento. Es decir, primero se mueve uno, que es más corto, y después el de atrás, que es más largo, bueno, termina expandiendo ese vástago. Pero esto que explicaba se los atribuye más a los cilindros multiposicionales, es decir, son 2 cilindros o más, pueden ser más cilindros, puede haber otro en el medio con doble vástago, ¿no? Pero bueno, para simplificarlo utilizamos 2 cilindros donde están unidos por su culata. Y bueno, y fíjense, tenemos distintas configuraciones, es decir, pueden tener distintas posiciones, hasta 4 posiciones distintas. Quiere decir, todo contraído es una, otra posición es uno contraído y el otro expandido, o viceversa, si es que los 2 cilindros son distintos, entonces podemos obtener otro tipo de posición, o el caso más extendido, que es que los dos estén extendidos. Acá lo que llama A y B es la distancia que puede llegar a tener A, el cilindro de la izquierda, y B, el cilindro de la derecha. Entonces, pueden obtener estas distancias. ¿Por qué se usa esto y no se usa un solo cilindro para obtener distancias múltiples? Porque acuérdense de que nosotros no podemos controlar la posición, como sí se puede hacer con un cilindro hidráulico, de frenar un cilindro al medio, porque como el aire es compresible y expansible, bueno, ese vástago se nos va a correr. Acá hay una animación. Todas estas animaciones yo las incluí en el apunte, así que las van a poder ver después en detenimiento. Así ven cómo funciona. Y bueno, otro de los cilindros que tenemos son los telescópicos. No sé si lo han visto en algún otro ámbito. Por ejemplo, los camiones que tienen tolvas usan cilindros telescópicos, pero bueno, esos son hidráulicos. En este caso tenemos los mismos cilindros, pero neumáticos. Acá lo que sí, toda la fuerza queda dependida al diámetro del émbolo menor. Esa va a ser la fuerza, digamos, que va a poder ejercer máxima este cilindro. Fíjense que acá está la simbología y en este caso, bueno, es un cilindro también de simple efecto. Acá está la animación de cómo se desarrolla el movimiento. Y después tenemos cilindros de percusión. Estos cilindros generalmente están cargados del lado derecho, están presurizados, y se les empieza a ingresar aire del lado izquierdo. Entonces, se presurizan los dos lados, entonces acá hay una cámara de reserva, pero como este diámetro, fíjense que acá lo sella mientras esté apoyado este émbolo sobre el sello, este diámetro es menor al diámetro donde está presurizado. Entonces, en el momento que esto se despresuriza, esta cámara rápidamente alimenta y genera
un impulso sobre el actuador. Entonces estos sirven para generar impactos. Por último, vamos entrando a los actuadores de giro. Este es un corte, es una vista de arriba del actuador, donde tiene una paleta y tiene una cavidad de un lado, por ejemplo, de este lado derecho y del lado izquierdo, donde se empieza a llenar y el otro se despresuriza, ¿no? O sea, se presuriza el lado izquierdo, se despresuriza se presuriza el lado derecho, se despresuriza el lado izquierdo, y esta paleta empieza a girar, generando un momento. Acá hay un eje, y que va a generar el movimiento sobre ese eje. Aquí está el movimiento. Esto es visto desde adentro, pero bueno, tiene un eje que genera movimiento de rotación. Estos actuadores tienen un giro máximo de aproximadamente 300 grados. No pueden generar ciclos continuos de giro, son limitados. Y bueno, hay algunos de menores para cuando se requieren movimientos menores, ¿no? De por ahí 180 grados o de 90 grados. Hay muchos también que se pueden regular. Y después tenemos acá otro tipo de actuador giratorio, es decir, esto es un cilindro conectado a una cremallera donde este vástago que sobresale, saldría de la pantalla, es el que gira, como lo indica acá la flecha. Fíjense que tiene la simbología de un actuador de giro de doble efecto, porque puede haber de simple efecto también, donde tiene una cremallera que está apoyada sobre un rodamiento, y bueno, de acá este engranaje hace girar al eje y el eje produce el giro. Obviamente que la cantidad de giro, o sea, las vueltas o los grados que este eje gire, va a depender del largo de esta cremallera y bueno, de la relación que tenga con el diámetro de esta. En este caso también lo mismo, es un cilindro de doble efecto, esta parte de abajo, entonces sigue cumpliendo lo mismo que hablábamos hoy. Va a tener mayor fuerza cuando esto gire en sentido horario y va a tener menor fuerza cuando gire en sentido antihorario. Entonces es importante saber, porque cuando uno lo va a ensamblar o cambiar al cilindro, bueno, para saber el movimiento, cómo lo está generando, ¿no? Si está haciendo, si nosotros estamos llevando o comprimiendo algo o prensando, bueno, que el movimiento de prensado sea de cuando este cilindro giratorio realice la mayor fuerza. Y otro tipo es bastante similar al anterior, el funcionamiento, bueno, es lo mismo, tiene un cilindro de simple efecto de este lado, y de este otro lado tiene otro cilindro de simple efecto y lo mismo, tiene una cremallera con engranaje y hace girar el eje, lo mismo. Dependiendo del largo de esta cremallera y de la relación que tenga con de diámetros, va a ser la cantidad de giro que produzca. También hay de este tipo de configuración donde se les puede agregar otro más. Entonces acá lo que hacemos es aumentar el doble, el par de giro. El par es la fuerza de torsión, ¿no? O sea, el torque o el par de giro que tiene ese eje. Y por último, los actuadores estos cilíndricos, a veces nos pasa de que el eje gira y necesitamos de que cuando salga y entre el eje, ese eje no rote, ¿no? Entonces, porque se nos puede ir moviendo una pieza que nosotros no queremos. Entonces hay dos sistemas. Uno es el vástago, en vez de ser cilíndrico, es cuadrado o hexagonal, por ejemplo, en este caso, o rectangular
o tiene unas aristas circulares y otras cuadradas, que evitan de que el eje, el vástago se gire, o podemos optar por un sistema de guías, ¿no? Entonces, donde esta guía evita, esta ponerle es una guía simple, esta es doble guía, y acá en el medio del actuador, bueno, acá va el cabezal de lo que nosotros sostenemos y queremos evitar que gire, y bloquea ese movimiento. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a detener la grabación.